¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En nombre del SADOP le damos la bienvenida a Identidad Privada. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky. Buenas tardes a vos, buenas tardes a todos del otro lado. Hoy con un programa especial para prestar atención. Sí, fundamentalmente a los papás, ¿no? Porque vienen las épocas donde el clima por allí nos juega una mala pasada, sobre todo los chicos, y vamos a estar hablando con la máxima autoridad en la provincia en cuestiones sanitarias, el secretario de Salud, que tiene muchísima experiencia con los chicos, habida cuenta que es, podríamos decir, casi el padre de la ex Casa Cuna. Con él vamos a estar hablando de los consejos y las cosas que tienen que tener ustedes en cuenta para cuidar la salud de los chicos. Claro que sí, ya vamos a entrar en breve en este tema, pero antes vamos a recordarles a todos los docentes que tienen aún una semana para participar del gran sorteo para festejar su día, el Día del Maestro, Vicky. Bueno, vamos a verlo entonces, ¿eh? Sí, vamos a compartir con todos ustedes un pequeño video de lo que va a ser la gran noche del Día del Maestro. En Identidad Privada tenemos el placer de recibir al secretario de Salud de la provincia, el doctor Daniel Pizzi. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un gusto, Vicky, estar con ustedes, Juli, encantado realmente de venir a este estudio. En realidad, doctor, queremos hablar de tantas cosas, pero con esta nueva temporada que se está viviendo con calores, con fríos, se producen las alergias, ¿verdad? ¿Qué otras enfermedades se producen en este momento? Bueno, la verdad que el clima está bastante loco, ¿no? De pronto tenemos días de mucho calor, por allí 30 grados, 32 grados, después frío de golpe. Esta es la época de los vientos. Además, han brotado antes de tiempo algunas plantas y eso genera pólenes y el viento los distribuye. Y acabamos de terminar la temporada de las enfermedades del invierno, donde hemos tenido tantos chicos internados en terapia intensiva y afortunadamente eso ya está pasando y ahora comienzan este otro tipo de enfermedades como son las alergias. Cada vez hay más gente con alergia en el planeta, ¿no? En general todo esto tiene que ver también con el calentamiento global, con lo indolente que somos los seres humanos con el planeta. La alergia es aquella reacción que suelen tener algunos organismos frente a algunos alergenos, como puede ser el polen de las flores, como puede ser un alimento, como puede ser la piel o el pelo de algunas mascotas. O sea, son innumerables la cantidad de cosas que pueden producir alergia en el ser humano. Y cada organismo se defiende como puede y algunos lo hacen en sus ojos y hacen conjuntivitis, otros hacen urticarias en la piel. Una muy común es la rinitis alérgica, esos los nenes que chorrean y chorrean, parecen resfriados que en realidad duran mucho, no se curan y eso hay que tener mucho cuidado y hay que concurrir al médico porque, bueno, a veces se transforma en el asma, ¿no? En general, sobre todo en los niños, hay un 80% de asmas que comienzan siendo rinitis alérgica, por ejemplo. Entonces, es muy bueno que lo tengamos en cuenta y que sepamos concurrir rápido al alergista para evitar tener problemas más adelante. Está bien, y en el aula se complican también las cosas. ¿Cuáles son las precauciones que tienen que tener los docentes? Bueno, nosotros siempre decimos que los docentes son tan importantes, además que nos ayudan tanto, sobre todo cuando fue las enfermedades del invierno, que siempre les recomendamos a las maestras y en eso son muy colaboradoras con los médicos, ¿no? Esto de ventilar el aula por lo menos 3 veces por turno. No hay que tener muy calefaccionadas las aulas y sobre todo enseñarle a los niños a lavarse muy bien las manos, enseñarles a toser, a estornudar sobre el pliegue del codo, a lavarse mucho las manos, eso es muy importante y por supuesto ventilar el aula y a veces la tiza, depende de las aulas y depende. Pero ahí suele haber muchos, sobre todo en los patios, en los recreos, suele haber plantas, pólenes, y entonces las maestras tienen que estar alertas
a saber para decirle a la mamá o mandarle en el cuaderno de notificaciones si ellas notan que a lo mejor el niñito cuando sale al recreo después vuelve perdiendo agua por la nariz o con los ojos rojos o de pronto que se le pone roja la piel o alguna urticaria, ¿no? Claro, alguna reacción. Doctor, estuvimos con nuestro equipo de producción en las calles estos días y justamente le estábamos preguntando eso a las mamás, a los papás, si padecen de procesos alérgicos o sus hijos. Si le parece, lo compartimos. ¿Cómo no? Llega la primavera, llegan las alergias. ¿Sos mamá? Sí, En tu caso, ¿alergia a qué? hoy me picaban los ojos, así que debe ser la tierra que hubo ayer, calculo. En el caso de tus chicos, ¿alguna vez tienen alguna reacción alérgica al polen? Mi hija es alérgica a las abejas y a la tierra, justamente. ¿Qué tipo de tratamiento hace para la alergia? El fluticasona en aerosol nasal. Ese es cuando está alérgica, se pone eso, unos disparos a la noche y se le soluciona el problema. En tu caso, ¿alguna alergia a la nena? No, a todo, al cambio de tiempo. Y contame, ¿cómo haces con eso? Y no, la pasamos. En septiembre, después de septiembre se calmó la alergia. ¿Alguna vez la llevaste al médico para que vean que le hagan el diagnóstico del tipo de alergia que tiene? Sí, pero es al cambio del tiempo, digamos. Cuando cambia muy drásticamente el tiempo como ahora, empezamos con los mocos. Sí, soy alérgica, sí, al pasto, a los ácaros del ambiente. ¿Cómo supiste que tenías esa alergia? ¿Te hiciste algún diagnóstico? Me fui dando cuenta por los síntomas, no sé, estornudar o me hace algún tipo de alergia. Y después, bueno, fui al médico también. ¿Y tomás alguna medicación? ¿Te dio algo para eso? Me receta, pero no la tomé. ¿Cómo hacemos con el nene? ¿Alguna vez tuvo un problema de alergia? No, el gordito no tiene nada de alergia, nada. ¿Alguna vez le hicieron las pruebas, el diagnóstico para...? No, nada, porque no tiene resfrío, por suerte. ¿Y en el caso de ustedes, alguno de ustedes es alérgico? No, y eso que venimos de Santa Fe, que es la ciudad de la humedad y de las alergias, pero por suerte ninguno. Sí, soy alérgica. ¿A qué serás alérgica? A los cambios de tiempo. Empiezo con mucho dolor de garganta y ya se me complica después con otras cosas. ¿Has hecho alguna vez algún tratamiento al respecto? Este año recién empecé, me dieron unas vacunas orales, pero tengo que seguir el tratamiento con otras locales. ¿Hicieron el diagnóstico de las alergias, la prueba de ver a qué sos alérgica? Todavía no. No, porque uno se acostumbra, ¿no?, a esos cambios, te tomas algún analgésico, se pasa, si ya hay infección vas al médico y tomas antibióticos y todo eso. Estamos hablando de alergias y veo que vos vendés flores. ¿Alguna vez te pasó que viene alguien a comprar y te dice, no, esto no? Casualmente, hoy dejé las plantas ahí, la chica que vende ahí me las levantó para darme una mano y empezó, se fue porque empezó y no sabe por qué. Nunca le había pasado. ¿A estornudar o algo? A estornudar, sí. Y es típico de la época por la tierra. Yo también soy alérgico, tengo sinusitis y todo eso. Todo lo que es tierra, todo eso me produce también. Siempre estoy con los ojos así llenos de lágrimas, ¿sí? Mucho lo que es la garganta, digamos. Las alergias que atacan a la garganta, toda la laringitis. Que vas, te haces ver y todo, te dicen un virus. Pero en realidad es eso, un estado alérgico. Llega la primavera, llegan las alergias. ¿En su caso alérgica a algo? Y al polvillo. ¿Y en esta época se siente más afectada? Sí, la verdad que sí. Se me tapa la nariz como ahora. ¿Qué otros síntomas siente? Y picazón y los ojos medio llorosos. ¿Alguna vez hizo un tratamiento para esto? Sí. ¿Qué tipo de tratamiento hizo? Y fui a la dermatóloga alergista y bueno, y me dio una medicación. ¿Le hicieron algún tipo de estudio previo para ver a qué era alérgica? Sí, al polvillo hay una tendencia, me dijo, sí. ¿Una tendencia genética? Sí, una tendencia genética. ¿Te diste cuenta desde un principio que era una situación alérgica o por ahí no sabías si era resfrío? ¿Cómo distinguirlo? No, lo distinguí porque el papá de la nena es alérgico, entonces le hice la prueba de alergia y dio. ¿Alguna vez te hiciste un diagnóstico para saber si sos alérgico a algo? No, nunca. Sé que tengo sinusitis porque me dijeron que tenía sinusitis así, bueno, y me quedo con eso. Pero no, nunca he ido al médico para nada.
¿Alguna vez te hiciste un diagnóstico para saber a qué sos alérgica? No, eso no. ¿En el caso de la nena? Tampoco, no por el momento. Y bueno, aquí estamos con Daniel Pizzi. ¿Da la sensación de que la gente está informada o por allí la información no la tiene bien manejada? No, muy bien, me sorprendieron las notas. La gente coincide con que casi un 30% de la población tiene algún tipo de alergia. La gente evidentemente ha consultado. Algunos no sabían, seguramente a muchos le habían hecho test para saber a qué eran alérgicos, esto del polvo de habitación, de los ácaros, de todo, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto a la alergia. De estas alergias que hablamos y que vimos en la nota, son las más comunes. El peligro es que la rinitis se transforme en un asma, pero hay otros tipos de alergia. Una de las señoras dijo que su hija era alérgica a la picadura de abeja. Hay veces que algunos insectos o algunos arácnidos producen, o las mismas hormigas, cuadros gravísimos de alergia, que son los shock anafilácticos. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber, o a veces los medicamentos. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la penicilina, por dar un ejemplo. Es muy peligroso que tomaran penicilina. O sea que cuando uno sabe de que tiene una alergia a eso, debiera tenerlo en su documento, en algún lado, bien especificado por si pasa algo, por si lo pica una hormiga, aquel que es alérgico al ácido fórmico o el que es alérgico a algún medicamento, tenerlo bien claramente para que no le ocurra nada que pueda ser muy grave. El shock anafiláctico puede ser hasta mortal, ¿no? Claro, bueno, esos son cuadros de alergia muy, muy graves. Claro. En general, de lo que estábamos hablando ahora es lo más suave. Claro. Doctor, yo veo que hay una confusión grande. ¿En qué se diferencia por ahí un resfrío de un proceso alérgico? ¿Cómo hacemos para distinguirlo? Bueno, el resfriado es un proceso viral que cura, es autolimitado, en 6-7 días desaparece. Cuando los síntomas, que son los mismos, esto del moco, de ojos con mucho lagrimeo, mucho estornudo, pasa una semana, pasan 2 semanas y no se va, tenemos que pensar que ahí hay otra cosa. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en las alergias, ¿no? Daniel, ¿cuál es el contenido psicológico de aquellos que creen que tienen asma o que de repente tienen otras enfermedades alérgicas? En realidad el asma es una enfermedad que tiene una fuerte impronta desde el punto de vista psicológico, porque la falta de aire es una de las cosas, de los síntomas, digamos, más angustiantes que padece el ser humano. O sea que desde el punto de vista psicológico a veces se sobreagrega y bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que el asma. Los otros tipos de alergias, evidentemente hay personas que comen chocolate y se llenan, se brotan todas de urticaria. Y bueno, eso, ellos saben que cuando coman chocolate se tienen que cuidar de eso, o ir al alergista, que se desensibilicen, en general con vacunas, ahora se ha avanzado mucho en eso, y personas que antes no podían comer algún alimento, no solo chocolate, puede ser tomate, puede ser cualquier cosa puede producir alergia. Con un buen tratamiento a veces lo superan. Doctor, ¿cuál podría ser la consecuencia de una rinitis no tratada a tiempo? Lo que hablábamos recién, una rinitis que uno la deja avanzar y que no la trata nunca puede derivar en un asma. Y el asma ya es una enfermedad que es mucho más delicada y que con el tiempo nos va a traer distintos tipos de trastornos. O sea, que yo la recomendación para los papás que tienen hijos con rinitis es que los lleven al médico para evitar que esto se transforme el día de mañana en asma. El 80% de los asmas han comenzado con un proceso alérgico. Claro. ¿Qué te parece si lo invitamos a ver en qué lo consultaría la gente que nuestro equipo de producción encontró en la calle? ¿Puede ser, Daniel? Sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a verlo. En el programa nos va a acompañar el doctor Pizzi. ¿Te gustaría dejarle alguna consulta sobre las alergias? Bueno, cómo tratarlas, o sea, si hace falta medicarlo. Yo sé que con el paso de esta época, digamos, ya se acaba la alergia, es por la época, nada más. Bueno, sé que uno tiene que ir al especialista, hay ciertas vacunas que te indican bien a qué sos alérgica. Si hay algún lugar acá en Córdoba donde uno pueda asistir específicamente que te hagan, claro, no sé si gratuita o le vamos a sumar eso. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuáles serían los estudios a hacerse cuando uno repite muchos de estos cuadritos de laringitis que te dicen no, es como una alergia por los cambios de temperatura y demás, y uno enseguida se afecta de la garganta?
cuál sería el estudio a hacer y después, bueno, el tratamiento, cómo se podría cortar, digamos, eso. La verdad que sí puede ser, o sea, ver que natural, algo natural que pueda ayudar sin mucha medicación. Bueno, ahí estaba otra vez la calle y las consultas para Daniel, pero creo que no hace falta. Simplemente hablar un poquito de cuál es la respuesta que ustedes desde el Ministerio ofrecen a la gente cuando tiene estos problemas, ¿no? No, sí, para contestarle a la señora esa que preguntaba, tenemos en nuestros hospitales servicios de alergia y de neumonología en todos los hospitales, acá en Capital y en el interior, y esos son gratuitos, ¿no? Pueden ir a cualquier hospital, si son niños, yo recomiendo siempre el hospital pediátrico, que tiene uno de los mejores servicios de alergia, inmunología y neumonología, que funciona todos juntos como un equipo. Es absolutamente gratuito y tenemos especialistas de primer nivel. Y sí, ahí veía una señora que decía algo natural, que no hay que tomar medicamentos. Yo también creo que hay que tratar de tomar la menor cantidad de medicamentos posibles, pero siempre hay que consultar al médico, ¿no? Bajo tratamiento médico, bajo control, se puede ir y no tener ningún tipo de miedo con eso, pero sí, mientras menos medicamentos tomemos, mejor, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a continuar hablando de otros temas. Muy interesante con el doctor Pizzi, pero hacemos una breve pausa y ya regresamos en Identidad Privada.